Hola amigos de Ayacucho Televisión, Canal 13, nuevamente con todos ustedes para llevarles en esta oportunidad un programa muy interesante referido a la historia de nuestro San Juan de Colón, la ciudad de Las Palmeras. En el día de hoy nuevamente con el topógrafo Hernán Ramírez, igualmente con el estudiante del Instituto Universitario de Tecnología, Núcleo Michelena, Johnny Becerra. Así que con ellos en el día de hoy vamos nuevamente a compartir con todos ustedes una serie de ideas muy interesantes acerca de, como decía anteriormente, la historia de nuestro querido terruño. Bien, Hernán, el saludo inicial para toda esa audiencia que a través del programa Conociendo lo Nuestro, todos los miércoles está pendiente de las cosas más resaltantes de nuestro municipio. En efecto, un gran saludo a toda la audiencia de TV Ayacucho en este programa Conociendo lo Nuestro. Esperamos que en esta oportunidad el programa sea del agrado absoluto de toda la población que permanentemente nos está mirando. Y Johnny, bueno, también nuevamente con nosotros es el equipo que va a trabajar para ustedes porque lo estamos haciendo con mucho cariño y estamos comprometidos en ese reto y en ese compromiso para llevarle esa información eficaz a todos ustedes. Entonces, Johnny, el saludo. Sí, efectivamente, les doy las gracias al equipo de Ayacucho TV por la invitación que me ha hecho de nuevo a asistir a una grabación de este programa que es tan importante como Conociendo lo Nuestro. ¿Por qué es importante? Porque así le damos a conocer a toda la población de nuestro terruño, San Juan de Colón, de las anécdotas por las que ha pasado nuestro pueblo a través de los años. Muy bien, entonces nos disponemos a partir de este momento con otra historia muy interesante. Hernán, no la vamos a anunciar todavía. Hernán los va a ir llevando por ese camino del tiempo para contarles algo que sucedió aquí en la carrera 15, que como todos sabemos ya, en su época se denominó Carrera Gual y España. Por aquí era el tránsito de los habitantes de San Juan de Colón, porque esto pertenecía a la antigua carretera central del Táchira. Entonces, desde la carrera Gual y España, acá en San Juan de Colón, vamos a ir a Hernán Ramírez. Muchas gracias, Freddy. Precisamente hay algo muy interesante que quiero contarles, como un preámbulo. Para el año de 1970, en la cercanía de lo que es la carrera 15, 16 y 17 de esta ciudad, en horas de la noche, a eso de 11, 11 y media, los habitantes de esta zona, los vecinos, ya se encontraban en sus respectivos habitaciones. Y por cosa rara, se fue la luz. Y a su vez comenzó a llover. Una lluvia más o menos suave, no tan fuerte tampoco. Pero ocurrió algo muy inesperado. De repente los vecinos que se encuentran ya en sus habitaciones, durmiendo, empezaron a oír muchos ruidos. Algo así como tropel de caballos, gritos de gente que corre. Y como si fuera poco, también oyeron demasiados disparos. Esto causó cierta alarma, cierta inquietud en los habitantes. Y algunas personas que por precaución lo hicieron, tiraron sus colchones y decidieron acostarse en el piso por el temor a que un proyectil de esto atraviese una pared. Como estaba lloviendo, no había luz y había aquella cuestión en la calle que nadie sabía qué era, nadie se atrevió a salir, a mirar. Esto se prolongó hasta horas de la madrugada. Me contaba una persona de esta misma carrera que en esa oportunidad, cerca de su casa había un señor, el cual era militar, guardia nacional, y cuando él oyó la cuestión, él dice que se uniformó, esperando una llamada del comando, el cual estaba cerca de acá, a 2 cuadras. Pero no recibió tal llamada. Después de esta alaraca, este ruido, esta cuestión, ya al amanecer, los vecinos comunicaban unos a otros, ¿no? Preguntándose qué pasó, qué ocurrió. Nadie supo de esto. Preguntaron en el comando de la guardia y en el cuartel para ver si era que había ocurrido como un simulacro de guerra. No, el cuartel no tenía información, la Guardia Nacional tampoco. Decidieron buscar dentro de las calles, en los alrededores, casquillos de proyectiles para ver si era verdad un ataque o un simulacro hecho. Pero no apareció absolutamente nada. Nadie dio una explicación de esto, nadie dijo qué pasó, qué fue lo que ocurrió, porque esa coincidencia que se va la luz, llueve y hay un tiroteo en las calles. Hasta ahora no tenemos una respuesta cierta sobre esto. Pero más adelante les voy a contar otro
cuestión muy relacionada con esta. Bien, muy bien, entonces esta es la antesala, muy pendiente de esta información previa que da Hernán. Esto es el preámbulo de un programa muy interesante que le tenemos el día de hoy, algo que sucedió acá en este sector, en el barrio El Topón, estamos en la zona del barrio El Topón, y ya con eso que sucedió en el año 1970, ruidos que se escuchaban, sonidos de disparos, y pues la gente que estaba a la hora durmiendo en la época, pues no había una explicación lógica para lo que se oyó en esa oportunidad. Después, con el próximo relato, cuando ya entremos en la batalla que vamos a narrar en el día de hoy, podemos sacar las conclusiones del caso. Bien, entonces, antes de seguir con la batalla que les tenemos a todos ustedes, vamos a ir a unos consejos muy importantes de la estación y ya regresamos. Y seguimos entonces en Conociendo lo Nuestro, llevándole a ustedes esa información acerca de San Juan de Colón. Hoy en nuestro programa les estamos relatando la batalla del Topón, en esta zona de la carrera 15, como todos sabemos, vuelvo a repetir, llamada Gual y España en la época. Hoy con Hernán vamos a recorrer un camino muy interesante de esa historia viva que aconteció acá en San Juan de Colón y donde los principales protagonistas precisamente fueron nuestros coterráneos. Así que entonces, Hernán, para iniciar esta aventura interesante. Nos encontramos en un sitio que, si nos ponemos a observar detenidamente, merecería como un gran respeto por todos los habitantes de esta ciudad. Ya veremos el porqué. Deberíamos de tener cierta inclinación a haber colocado aquí una placa de recuerdo, pero nunca se ha hecho. Pero vayamos un poco a la historia, para saber y entender nuestro presente, sino conociendo nuestro pasado. En el año de 1892, el doctor Raimundo Andueza Palacio gobernaba este país en un periodo de 2 años que cubriría de 1892-1894. Pero es el caso de que el doctor Andueza Palacio solicita ante el Congreso Nacional del momento que el periodo de gobierno le sea ampliado a 4 años, alegando que 2 años de gobierno no son suficientes como para hacer una buena gestión del gobierno. Esta solicitud llegó al Congreso y ante uno de los caudillos que estaban en el país, opositor a Andueza Palacio, quien viene a ser el general Joaquín Crespo, protesta ante esta solicitud de Andueza y amenaza que si el Congreso le aprueba la solicitud de ampliación del periodo, él se levantará en armas en todo el país. Ocurrió lo esperado. El Congreso aprobó la solicitud y de inmediato Joaquín Crespo, con un ejército y apoyado por los revolucionarios amigos de él de todos los estados en Venezuela, se alzó y conformó lo que se llamó la revolución legalista del país. Muchos triunfos trajo la revolución legalista en todos los estados de Venezuela, menos en 2. En el estado Mérida y en el estado Táchira no consiguieron el apoyo, ya que las fuerzas que estaban aquí apoyaban el gobierno de Andueza Palacio. Esto ocasionó un disgusto dentro de las fuerzas revolucionarias. Para aquel entonces, nosotros formamos parte de lo que es, o lo que fue el gran estado de los Andes, del cual, en otra época, su gran presidente fue un hijo de este pueblo, el general Francisco Alvarado Arellano, de quien precisamente tenemos su recuerdo y su fotografía porque nos dejó un escrito, un libro, el cual dice Memorias de un tachirense del siglo XIX, y podemos ver la fotografía del general Alvarado Arellano. Para el momento en que la revolución legalista está en su pleno apogeo, a comienzos del 92,
El estado de los Andes estaba gobernado por el León de la Sierra, el general Juan Araujo. Y debe ser que recibiendo órdenes de Crespo, decidió atacar los estados Táchira y Mérida. Y precisamente en este sitio en que estamos es donde hay un encontronazo bélico entre fuerzas de gobierno y fuerzas de la revolución. Para los meses de enero y febrero, en pleno apogeo de la guerra, se aproximaron a las tierras del Táchira las fuerzas revolucionarias enviadas por Juan Araujo, comandadas por 2 de sus hijos. En las proximidades del 28-29 de marzo de ese año, llegaron a esta tierra, a este sitio. Y aquí, ante el presunto ataque que se tendría, se presentó un ejército minoritario en comparación de lo que traían los trujillanos. El general José Manuel González era el jefe de la guarnición de fronteras ubicada en San Antonio del Táchira, y él vino en auxilio de nuestra población, que tendría para entonces unos 600 habitantes. El general González, con sus hombres, defendió esta plaza con bastante ahínco. Pero en un preámbulo de la batalla, los araos decidieron dar una tregua para ver si la gente aceptaba la revolución como tal y entraban dentro de la revolución legalista. Esto no fue posible porque las fuerzas leales al gobierno que estaban acá estaban decididos a morir. El problema que tenían era que el número de soldados era muy reducido. Pero en la madrugada de ese día, a la ciudad de Colón llegó el general Cipriano Castro, el cual lo tenemos reflejado en una fotografía. Y en ese momento el general Castro entró a Colón con una fuerza, aunque minoritaria, pero tenía unos 300 fusileros, que fueron los que ayudaron a defender esta plaza. En aquel momento ya la guerra se puso un poco pareja. En primer lugar porque habían hombres nuevos. En segundo lugar porque el respeto que infundía Castro ante el enemigo hacía doblegar las intenciones de muchos soldados morir fuera de su tierra. Para entonces ya los araos habían dado el golpe final al hacer el ataque definitivo, encontrándose con las fuerzas de choque del general Cipriano, las cuales se fueron después del absurdo del ataque, fueron retirándose hacia las montañas de lo que hoy es Boca de Monte, por la salida que había anteriormente para entrarle al pueblo de la parte del páramo. Fueron aislándose todos. Eso trajo como éxito un triunfo sobre la revolución legalista. Y esa batalla se dio fue aquí en este sector. En esa época estos eran potreros, aquí no existía ni esta carretera, ya que esta carretera fue construida por el general Eustoquio Gómez en los años 20 para unir el estado Táchira con la zona de Encontrados, buscar una salida fluvial, que posteriormente se hizo, o sea que se hizo primero por Caminos de Recua para unir lo que es la estación de la Huracán con la estación de Encontrados. Entonces para esa época no hubo absolutamente nada aquí. Aquí eran potreros. Recuerdo que una persona decía que en este sitio exactamente donde estamos había una casa para esa época. Creo que era la única, que vivía un señor de nombre Urpiano Contreras. Recuerdo la casa, fue demolida para hacer este edificio. Era el único vestigio de viviendas que hubieran en ese momento. Acuérdense que estamos hablando del año 1892, en el mes de marzo. Más adelante les relataré otra parte de este mismo episodio. Interesante esta historia que nos está contando Hernán respecto a ese encuentro bélico que se dio aquí en el sector de la carrera 15, la carrera Guali, España para la época, y donde más adelante vamos a oír en esta historia el protagonismo que tuvo
la gente, las mujeres, los hombres de San Juan de Colón, ya que ante el ataque, como decía Hernán, de los revolucionarios, pues el pueblo de alguna manera tuvo que colaborar para enfrentar a ese ejército revolucionario. Vamos a seguir dentro de contados instantes presentándoles toda esta versión de la historia venezolana y del municipio de Ayacucho, pero antes vamos a cumplir con unos compromisos comerciales y ya regresamos. Seguimos con la reseña de esta historia, aventura interesante sucedida acá en San Juan de Colón en el año 1892, la gran batalla del Topón, Hernán. El general Juan Araujo, conocido como el León de la Sierra, presidente de los Andes para esa época, vivía en las fincas que él tenía en la parte alta de Trujillo. Todos los gobernantes subalternos a él tenían que ir hasta la finca a entregar cuentas, a hablar, a pedir consejos, a llevar los informes. Y en una oportunidad le dijeron al general Araujo que habría un Te Deum que se daría en la catedral de Trujillo y el cual debería asistir. Él como que no era muy amigo de esto, pero decidió bajar y entonces le dieron un sitio preferencial dentro de la catedral, donde está el sacerdote dando la misa, en la parte alta. Pero le pusieron un sacerdote muy joven para que le indicara al general cuándo debería pararse, cuándo arrodillarse, cuándo sentarse. El sacerdote cuenta que se puso muy nervioso ante aquel personaje. Y entonces no acató las señales, sino que el general cuando se debía de sentar, entonces se arrodillaba y cuando se debía parar se sentaba. El hombre no le supo indicar con una señal cómo debía ser. Ante el asombro de los asistentes al Te Deum, el general se dio cuenta que estaba haciendo como el ridículo y decidió levantarse de su silla y a viva voz dijo: yo con flojos no voy pero ni a la iglesia, y salió de la catedral y se dirigió a su casa. Cuando el general Castro llegó en la noche del 29 de marzo a esta zona, a este terreno, subió por la calle 4, la calle Comercio, cerca en las cercanías de lo que está hoy Cadafe, las oficinas de Cadela. Como la guerra no es para todo el mundo, hay gente que siente mucho temor. Uno de los soldados le dijo lo siguiente: general, hasta aquí lo sigo y hasta aquí lo acompaño. Eso es algo así como llamarían en la milicia un desertar, ¿no? Algo así. Y ante tal situación, pues, la cuestión se enfría, y a lo que se va uno, se va el otro, y cuando ves que el jefe se ve solo, sin compañía. Y el general le dijo: pues si hasta aquí me sigue y hasta aquí me acompaña, aquí se queda. Porque yo con cobardes no voy ni a la guerra tampoco. A continuación se oyó un disparo y el soldado cayó. Después de la batalla, en horas del amanecer, se recogieron los muertos. Se contaron en gran número, de parte y parte. Precisamente aquí pelearon mucha gente de este pueblo. El general Régulo Olivares, quien nos dejó en sus memorias un libro muy interesante que dice Régulo Olivares y su época. Este libro pertenece a la colección de temas de autores tachirenses. Y aquí tenemos la fotografía del general Régulo Olivares. En ese combate él recibió una cortada con un sable en la cara, la cual llevó el resto de su vida. También peleó el general Juan Vicente Gómez. Aquí lo tenemos en una fotografía de cuando era joven. Y es precisamente en este sitio donde don Juan Vicente Gómez, quien por lo demás todos sabemos que él ayudó a financiar estas luchas, porque era un hombre acaudalado, recibió el grado de coronel de parte del general Cipriano Castro en este campo de batalla. La población, un poco apática a este tipo de encuentros, no quería mezclarse, involucrarse en esto.
Pero un personaje de acá, de este pueblo, que fue el primer presidente del Consejo, don Gerardo Rivas Berti, quien también participó, le hizo entender a la población de que tenían que entrar de una u otra forma en la batalla, porque si perdían las fuerzas del gobierno acantonadas acá, los revolucionarios posteriormente devastarían el pueblo, asesinarían, violarían, destrozarían el pueblo. Creo que no existiría ya en estos momentos, como lo conocemos. Eso motivó a que las amas de casa, mujeres preocupadas, salieron. Los hombres del pueblo salieron con sus picos, palas, el que tuviera su Mauser lo traía. Pero todo el mundo participó de esta batalla, cuidando primero su seguridad personal, sus bienes, todo lo que conforma una sociedad en un pueblo. Pero también hay algo muy interesante, y tenemos que resaltar la valentía de la mujer colonense en ese momento. Las matronas las damas de este pueblo, atendieron heridos de parte y parte, no importará que fuera de la revolución o del gobierno. Eso trajo como consecuencia un alto reconocimiento a la certera participación que tuvo toda la población en general. Dentro de las cosas que debemos resaltar de nuestro pueblo es el poco interés que tenemos en conocer por parte de nuestros gobernantes locales los sitios de interés de esta ciudad. Y decía al comienzo que es un sitio que merece respeto, porque aquí murió gente de nuestro pueblo, murieron soldados venezolanos de parte y parte, otros extranjeros que también participaron. Dentro de la gente que participaron aquí, recuerdo algunos nombres que he leído en algunos documentos, como Pedro Nolasco, un señor Francisco Croce, los Amayas de San Cristóbal pelearon aquí también, de los Castro de Capacho pelearon varios. En general son muchos los nombres de la gente que participó acá. No sé hasta qué punto sería verdad que el ejército revolucionario entró con 3.000 hombres, porque para ese momento 3.000 hombres de un batallón es demasiada gente para la cantidad de población que iban a encontrar. Y la fuerza del general González, acantonada en San Antonio, según el parte de guerra, decía de 300. Supongo que Castro entró más o menos con un número similar. Aún así era una fuerza inferior a la que trajeron los revolucionarios, pero aún así con el valor, la gallardía que tenían estos hombres, peleamos en esta guerra. Hay algo muy trascendental, y verán el por qué. Resulta que en las horas de la madrugada, los proyectiles se terminaron, se acabaron los proyectiles, y los generales de ambos bandos ordenaron a sus ejércitos que quien tuviera bayoneta las calaran en los fusiles, y quien no las tuviera sacaran los sables, cuchillos largos, herramientas, todo lo que tuviera, pero la batalla tenía que darse. Y esto fue lo que caracterizó este movimiento bélico en una batalla muy sangrienta, porque resultó que ya es una batalla cuerpo a cuerpo. Hubo cadáveres degollados, brazos caídos en un lado, piernas por otro, en fin, una cuestión sangrienta, una carnicería. Contaron en esa época que las mujeres que recogían los cuerpos y los hombres que ayudaban a recogerlos, empezaban a ver de quién es este brazo, de quién es aquella pierna, dónde está el tronco de esta persona, porque quedaba era la parte superior del cuerpo, del mismo. Y aquello trajo como confusión el saber quién era quién. Pero también aquí murieron 2 generales de los que vinieron con la revolución. Pedro y Eliseo Araujo, que eran los hijos del general Juan Araujo, mandados con el ejército revolucionario, aquí murieron, fallecieron acá. Más adelante les continuaré contando otra parte de este episodio. Hay un asunto interesante, Hernán, que me llama la atención. Una batalla cuerpo a cuerpo, como lo has planteado, implica muchos cadáveres. Demasiado. ¿Dónde están esos muertos? El parte de guerra decía que la cantidad de muertos que hubo aquí en ese momento fueron de 800. 800 es un número considerable, mayor que la población que teníamos nosotros para este momento. Se han oído relatos de que en alguna fosa común
se enterraron todos los cadáveres. Otros dijeron que pudieron haber sido enterrados en la parte baja del pueblo, en la carrera 1 con calle 7, donde funcionó el primer cementerio de esta población. Pero en verdad no sabemos dónde estarán enterrados. Ha sido desidia de nosotros mismos no investigar este tipo de sitio donde esté, porque sí es verdad, pero en una guerra en esa época, con las condiciones que habían, las vías de comunicación tan difíciles, no podían llevarse cadáveres a otras poblaciones, los cadáveres se descomponen muy rápido. Tal vez se llevarían los más importantes, los generales Pedro y Eliseo Araujo. En esa época había algo muy característico, la gente cuando trasladaban un cadáver, lo hacían en sacos, lo forraban en hojas de plátano o de guineo, como decimos aquí, y los llenaban de sal, o sea, los cubrían de sal, para que pudieran soportar un viaje de esta dimensión. Pero para eso necesitaban llevar mulas, caballos, y no había tantos animales como para trasladar a todas las personas hasta ese sitio. Sería cuestión de hacer una investigación a fondo y saber exactamente qué hicieron con todos los cadáveres. En alguna parte debe haber una reseña importante de esto exactamente, del sitio ubicado. En una oportunidad me decía un señor de muchos años que él lo había oído de que estaban en este sector entre la carrera 15, 16, 17, porque recuerden que estos eran potrenos. Es posible que estén acá. Sería cuestión de saber si alguien construyó una casa y ha conseguido cadáveres, mauseres viejos, sables, ese tipo de cosas, para identificar el sitio en que puede estar él. Seguiremos hablando posteriormente de esto. Sí, estamos comprometidos con todo esto que se puede hacer para tratar de alguna manera de aclarar y dar esa información a todos ustedes. En Conociendo lo Nuestro, el equipo, con Hernán, con Johnny y todas las personas que han colaborado con nosotros acá en San Juan de Colón, próximamente les vamos a seguir llevando algunos programas muy interesantes. Recuerden que estamos los miércoles a las 9 de la noche por Ayacucho Televisión, Canal 3. Ya regresamos. Seguimos en Conociendo lo Nuestro con Hernán en este relato espectacular sobre la historia de San Juan de Colón. Y en toda batalla, en toda guerra, pues hay los personajes, los protagonistas, los héroes que se destacan. Aprovechando el hecho de que acá en Colón se presentó en su oportunidad este conflicto bélico, también hay que recordar que en el estado Táchira han nacido personajes muy importantes. Hay uno de ellos que nadie lo recuerda, poco se oye hablar de él, pero que tiene una estatura militar de más o menos la jerarquía de Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, a nivel internacional de la jerarquía de Napoleón Bonaparte y todo este grupo de personajes de la historia universal. Así entonces Hernán nos va a relatar algo muy interesante de uno de esos héroes, de esos personajes de nuestro territorio tachirense. Dentro de la geografía tachirense, como tú dices, sí ha nacido mucha gente de mucha cuantía y valía. Pero hay alguien que se destacó verdaderamente a nivel internacional. Rafael de Nogales Méndez es un venezolano muy singular, nacido en San Cristóbal en el siglo pasado. Un hombre muy estudioso, muy inteligente. Perteneció a la familia de los Inchausme, de Barinas. No sé por qué razón él cambió su nombre, que tenía original, por el de Rafael de Nogales Méndez. Parece ser que esa es la traducción que en el idioma vasco traducía el nombre que él tenía con su apellido Inchausme. Participó en la milicia venezolana desde muy joven y tuvo varios encuentros. En una oportunidad invadió el Táchira, estando Juan Vicente Gómez en el poder. En otra oportunidad participó a nivel internacional en Estados Unidos y tuvo varias facetas. Fue cowboy, fue minero, estuvo en Francia, en Inglaterra, estuvo en plena guerra en Alemania y por cosas del destino entró bajo el mando de los turcos, bajo la bandera
del Imperio Otomano. Allí recibió los más grandes honores. Rafael de Nogales Méndez, Obeir, como le decían los turcos, fue el último general que arrió la bandera otomana ante la invasión del ejército guerrero que atacó a Turquía. Estuvo en el palacio de la princesa, de la reina Samir Amir en Egipto. Tuvo encuentros en Centroamérica cuando peleó en Santiago de Cuba, cuando la revolución. Estuvo en España y por si fuera poco, nos dejó 4 libros como legado. Recuerdo uno que leí, muy interesante, se llama Sombrero de Copa y Espada. El otro es el saqueo de Nicaragua, ya que él vivió en Nicaragua cuando el saqueo por parte del gobierno norteamericano, donde hace un emplazamiento a la política ortodoxa de los americanos para los latinoamericanos. Y también escribió un libro muy interesante que se llama 4 años bajo la media luna. Es la historia reflejada de lo que él vivió cuando estuvo bajo el gobierno turco. De ese libro existen los ejemplares precisamente mandado a imprimir por la Biblioteca Temas de Historias Tachirenses. Como decíamos anteriormente, no sabemos dónde están enterradas las personas que murieron en la batalla del Topón. En una fosa común aquí o allá. Pero si consiguiésemos ese sitio y pusiéramos una lápida, yo pienso que el epitafio más idóneo que deberíamos colocar es el mismo que escribió Rafael de Nogales Méndez como dedicatoria en su libro 4 años bajo la media luna. Es una dedicatoria muy especial que dice lo siguiente. Por aquí tenemos el pensamiento que utilizó Rafael de Nogales Méndez para su libro 4 años bajo la media luna, que dice: a mis compatriotas latinoamericanos, desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, quienes con valentía y honor supieron poner en alto el gentilicio durante la Guerra Magna. Rafael de Nogales Méndez. El general Regulo Olivares nació aquí en Colón, al igual que el general Alvarado, en diferentes épocas, claro está. Alvarado nació en el 40, en 1840. Ya Olivares nació posteriormente. Pero él fue el hombre que construyó una casa que hemos conocido en este pueblo como la Casa Amarilla. Una casa que está ubicada en la calle Bolívar con la carrera 6 hoy en día. Está habitada por la familia Arellano Mora en estos momentos. Pero es el caso de que con la batalla, doña Adela, su esposa, estaba en la casa, muy preocupada. Y en el corrillo de los pasillos de la casa, los soldados que custodiaban aquella, comentaron de que había un general que había sido herido en la cara. No se sabía quién era de todos los generales que habían allí, pero le preocupó mucho a doña Adela y mandó a preguntar. En efecto, era su esposo quien había recibido una cortada profunda en la cara con un sable que le dio un soldado. Esto trajo como consecuencia el traslado inmediato al general allí. Él se repuso y posteriormente formó parte de la restauradora que en el año 1899 condujo el general Cipriano Castro y el general Juan Vicente Gómez para la toma del gobierno en Venezuela, que se dio en Tocuyito con la última batalla. Ya el gobierno de Ignacio Andrade entregó el poder y se encargó el general Castro de aquel momento de la situación del país. Al comienzo les contaba de que en 1970 había ocurrido aquí algo poco común. Eso ocurrió en el mes de marzo. Pero también la batalla del Topón se dio en el mes de marzo. Y alguien dijo que como fue en el mismo mes y posiblemente en el mismo día, era como el recuerdo, el reflejo, la proyección astral que debe tener una situación bélica como esa y que se escucharon esos ruidos. Hay otros que han comentado que aquí a lo largo de esta calle no atraviesan de noche, pero ni por muy guapos que sea.
Puede que tenga algo de realidad en esto, pero de que la situación se dio, y muchos vecinos la oyeron. No la compararon con esto porque mucha gente no tenía idea de que la batalla había ocurrido aquí en esa época, y otros ni siquiera saben que existe una batalla. Para este momento, las conclusiones que hemos sacado en unas conversaciones que hemos tenido, hemos coincidido en que sí, es el reflejo de eso, o de las almas de esos soldados que están enterrados aquí esperando a lo mejor una sagrada sepultura en otro sitio ideal. Dejemos esto a la posteridad y tal vez otra persona nos pueda desenmarañar toda esta situación. Pero en este momento y en este sitio estamos donde se ocurrió que pienso, la historia más trascendental que ha ocurrido en este pueblo. Una batalla de tal magnitud, una batalla de tal envergadura, donde gente del pueblo, gente de otras partes, participaron en un encuentro que, si hubiese habido gente más sensata en el país, no hubiera tenido necesidad de ocurrir. Pero la política es así, y a eso es que nos llevan en muchas situaciones. Yo espero que este relato les haya interesado hasta cierto punto. Falta mucha información por recabar, tal vez en otro programa ampliemos estos detalles, podamos entrevistar personas que tengan algún conocimiento, que hayan oído en otra situación, y hacer un bosquejo exacto de cómo fue la batalla del Topón. En el interior de la casa que en el siglo pasado construyera el general Regulo Olivares, hoy habitada por la familia Arellano. Según tengo a mi lado a un gran amigo, el señor José Porfirio Arellano Mora. Ellos residen en esta casa desde los años 37, 38, más o menos. Desde el año 39. 49. Pero esta casa también, José, fue cárcel pública, fue escuela. La casa municipal en los años 20, 21 y 22. Fue casa municipal, donde estaba la prefectura del municipio y del distrito, el juzgado, el consejo municipal y la policía para en ese entonces. O sea que aquí hubieron calabozos también como tal. Aquí está, para la parte de allá quedaban los calabozos. Actualmente una cocina y era el calabozo. También funcionó aquí una escuela. La escuela Ayacucho, que era dirigida a la señorita Débora Medina Vivas. Era la escuela de señoritas. La escuela de señoritas. ¿Qué otra actividad ha tenido esta casa, aparte de ser casa de habitación? También fue la casa de habitación del doctor Patrocinio Peñuela Ruiz, médico. También fue la casa de habitación del doctor Luis Antonio Sardi. Y de ahí para acá, pues la estamos habitando, somos nosotros. Estuvimos haciendo un programa anteriormente sobre la descripción de la batalla del Topón. En otra oportunidad hemos hablado, hemos conversado sobre ese tipo de cosas y tú me has dado algunas opiniones sobre eso. ¿Qué recuerda así dentro de los comentarios que usted ha oído de su juventud? De cuando esa batalla se fue efectuada en el año de 1892. En efecto. Sí, según datos que supimos nosotros. Y de ahí pelearon el general Olivares, que era el dueño de esta casa, quien la hizo también. Y peleó también el general Juan Vicente Gómez, que después fue presidente de Venezuela por 27 años, quien hizo la carretera trasandina desde Cordero hasta Caracas. Porque anteriormente para llegar a Caracas se demoraba uno más de un mes. Pero él quiso abreviar la vía de la ida hasta Caracas. Ya la carretera central de Táchira también fue construida. Fue construida por el general Juan Vicente Gómez bajo la administración del general Eustoquio Gómez. En los años 20, cuando se años 20, 25, que partía desde aquí del Topón hasta Estación Táchira. Exactamente en el sitio donde estuvimos relatando los acontecimientos. ¿Qué otra cosa de interés recuerda usted acerca de la batalla? ¿Los muertos? Caramba, ahí hubo muchos muertos. No recuerdo el número exacto de muertos, pero sí bastante. Ahí resultó herido el general Juan Vicente Gómez en una pierna. Y el general Regulo Olivares sufrió una herida en la cara, no recuerdo si es por la parte derecha o por la parte izquierda, cuya cicatriz le perduró hasta la muerte. Y el general después se asiló y volvió a Venezuela a partir del año 36.
y fue ministro de Relaciones Interiores durante la administración del general Eleazar López Contreras, uno de los que también pelearon para llegar a Caracas. Posteriormente de la batalla del Topón, en la revuelta del 99, el general Régulo Olivares acompañó junto con Eleazar López Contreras al general Castro en la toma de Caracas. Sí, también, sí. Que fue la restauradora, ¿no? La restauradora. ¿Qué otro episodio así recuerda con alto interés en esa época, en el pueblo? Que Bueno, se haya dado por lo menos en esos años. En esos años, pues hubo muchos, pero yo en realidad no preciso bien todos. En el libro La caída del liberalismo amarillo de Ramón J. Velázquez, él hace un recuento de las batallas que habían posterior a la batalla del Topón y hace mención de gente de Colón que participaron, dentro de ellos de dos jóvenes, el joven Constantino y Maximiliano Pérez, que son posteriores a esa época, también de aquí de Colón. De aquí de Colón, el general Constantino Pérez, quien tuvo jefe civil y militar a la vez aquí en Colón. Creo que él duró hasta el año 34. Más o menos. Más o menos. Que fue la misma persona que leyó la amnistía en el año 25 para permitir En la plaza, sí. el acceso de la gente que estaba asilada en el extranjero. Una amnistía otorgada por el presidente Juan Vicente Gómez. Eso fue en el año 25 y el secretario general de la presidencia era un doctor Batista Galíndez. Galindo Batista. Y él fue, y entonces fue cuando entraron todos los asilados, que creo que eran en el número de 10.000 o 11.000 personas, entraron a Venezuela, que fue un gesto maravilloso del general Juan Vicente Gómez, a pesar de los más gestos buenos que él hizo también, porque yo soy admirador del general Gómez. Bueno, aplaudimos esa admiración que siente por el general Gómez. Y precisamente hoy aquí en la casa de fuera del general Régulo Olivares, nos encontramos cerrando un programa de mucha trascendencia. Yo decía que es lo más trascendental que ha ocurrido en esta ciudad, la batalla del Topón. En primer lugar por el escenario en que se hizo y las fuerzas que combatieron. Sí, es verdad, eso es verdad. Fue extraordinaria esa batalla que sucedió en Colón, que la llaman la batalla del Topón en Colón. Y eso fue en ese sitio, es preciso. Sí, después han habido una serie de comentarios de que se sienten bullas allá, no sé si será verdad, bullas allá de disparos que se ocurren de noche, pero es a consecuencia de esa batalla. De los muertos, de las almas de mucha gente que está. Sí. ¿Qué ha oído usted acerca de dónde pueda estar enterrada esa gente, esos soldados? Caramba, eso sí es un dato muy difícil para precisar, pero para mí fueron enterrados en una tumba general. Una fosa común. Una fosa común, porque eran más de 700, 800 muertos. Para abrirles a cada uno un hueco era para difícil. Trasladarlos. Muy difícil. Imagínense, para llevarlos pues, unos para acá, para San Cristóbal, otros para Michalena, pues lo más factible ahí. Pues, pero lo que no se sabe uno, ¿dónde fue? El sitio preciso de esa fosa común. Y la población, según el relato de Hernán, también participó. Es decir, La población de Colón, gente civil, sí, también participó. De alguna manera tenía que defenderse. Porque si no tenían que ir porque las Fuerzas Armadas estaban aquí. Que era un batallón que había y peleó el batallón allá. Y muchas partes de la gente civil también. Unos irían a favor de la rehabilitadora y otros a favor del gobierno. La rehabilitadora era la revolucionaria y las partes que eran del gobierno. Entonces, tenían que haberlo. Le dejo el pase a Freddy para continuar. Sí, estamos hablando entonces con el señor José Porfirio Arellano y lo invitamos para que en próximos programas pues tenemos aquí a una persona que también un personaje de nuestro municipio y entonces pues vamos a hacer programas relacionados porque en Conociendo lo Nuestro, que es como se denomina este programa, pues vamos a tratar de que las nuevas generaciones y toda esa gente pues mayor, pero necesitamos que se recuerde todo eso que sucedió aquí en San Juan de Colón. Todo eso es interesante porque nos hace rememorar lo viejo. Es muy importante hacer mención de ciertos acontecimientos habidos aquí en Colón, que son innumerables, que uno pues a la hora de la verdad no los recuerda a todos, pero sí se pone uno y recuerda a algunos. Así es. Bien, entonces
Señor José Porfirio, muchas gracias, muy agradecido por esa información. Vamos a hacerle una toma a una parte de la casa. Esta parte es la más antigua. La casa del general Régulo Olivares. Fue construida por él. Construida por el general Régulo Olivares. Y él vivió años y años aquí en esta casa, hasta que se fue para Caracas con la causa rehabilitadora del general Juan Vicente Gómez. Y él estuvo a favor de esa causa al principio, pero después se fue. Bien, muchas gracias entonces nuevamente. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muy bien, estimados amigos de Ayacucho Televisión Canal 3, ya al final de nuestro programa por el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de todas estas informaciones que les hemos llevado a todos ustedes, reiterándole la invitación para todos los miércoles a las 9 de la noche, cuando estamos al aire con el programa Conociendo lo Nuestro. La impresión final de Hernán. Precisamente estamos, al fondo tenemos la fachada de la casa amarilla, casa construida por el general Régulo Olivares. ¿Qué mejor sitio que este para recordar la batalla del Topón frente a la casa de uno de las personas que participaron en dicho encuentro en el año de 1892? José Porfirio. Bueno, solo me queda darles las gracias a todos ustedes por esta gentileza. Bien, así es. Estimados amigos, será hasta la próxima oportunidad. Esperamos que sirva de mucho todo este mensaje que le estamos llevando todos los miércoles, repito, a través de Ayacucho Televisión. Nos veremos en una próxima oportunidad.